¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas enfrentan sufrimientos mientras los injustos parecen vivir tranquilos? ¿Por qué parece que Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos? Estas preguntas no son nuevas, y la Biblia nos ofrece respuestas llenas de sabiduría y consuelo. En sus páginas encontramos un viaje profundo hacia el entendimiento de la fe y la justicia divina. En la tierra de Uz, un hombre llamado Job vivió, y su historia es la mayor prueba de fe jamás contada. Job no era un rey ni un profeta, solo un hombre justo que temía a Dios. Era íntegro, un ejemplo de rectitud en la tierra. A pesar de su bondad, su vida no estuvo exenta de sufrimiento. Job no solo era un hombre de fe, sino también un hombre de abundancia. Poseía grandes riquezas, vastos campos llenos de ganado y un ejército de siervos que le servían con dedicación. Era el hombre más próspero del Oriente y su familia era su mayor tesoro. 10 hijos, 7 varones y 3 hijas vivían felices, disfrutando juntos de las bendiciones de Dios. Sin embargo, a pesar de toda su prosperidad, Job no dormía en paz. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol iluminara el cielo, se levantaba y oraba fervientemente por sus hijos. Sabía que aunque su vida parecía perfecta, lo que más amaba podría caer en pecado sin darse cuenta. En su corazón, temía que alguno de sus hijos hubiera blasfemado contra Dios. Por eso, con amor y devoción, ofrecía sacrificios, buscando protegerlos no solo de las tentaciones, sino también de las consecuencias espirituales. Lo que Job no sabía era que en ese mismo instante, su vida estaba siendo observada desde el cielo. Un juicio celestial se estaba llevando a cabo. Los hijos de Dios se presentaron ante el trono, y entre ellos una sombra caminaba con paso firme: Satanás. El acusador, el enemigo que no descansa, se presentó ante Jehová. Dios lo miró y con voz firme le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió que había estado recorriendo la tierra, observando a los hombres y sus acciones. Y Dios, con firmeza y orgullo, mencionó a su siervo Job, un hombre recto y temeroso de Dios, que nunca se apartó del bien. Satanás, con desdén, replicó: ¿acaso Job teme a Dios sin razón? Tú lo has bendecido y lo has rodeado de protección. Todo lo que tiene prospera, y su fe es fácil cuando todo le va bien. Pero quítale todo, y verás cómo te maldice. Así, el desafío fue lanzado. Jehová respondió con determinación: todo lo que tiene está en tu poder, pero no lo toques a él. Satanás, al obtener permiso, se retiró, y el destino de Job quedó sellado. Al día siguiente, su vida daría un giro que pondría a prueba su fe de manera brutal. Todo parecía en calma en su hogar. Sus hijos celebraban juntos, los bueyes trabajaban la tierra y los siervos atendían los rebaños. Pero, de repente, el desastre llegó sin previo aviso. Un mensajero irrumpió en la casa de Job, jadeante, con terror en sus ojos. Los sabeos han atacado, han tomado tus bueyes y asnas, y han matado a tus siervos. Solo yo escapé para traerte la noticia. Job, con el corazón en un hilo, apenas pudo reaccionar cuando otro mensajero entró, informándole de un incendio que consumió sus ovejas y pastores. Y otro, tras otro, llegó con noticias de la destrucción total. Todo lo que Job había construido, todo lo que amaba, estaba siendo reducido a cenizas en cuestión de minutos. Job se aferró al asiento, su corazón latía con fuerza, temblando ante lo que escuchaba. Sus hijos estaban reunidos en la casa del primogénito, celebrando y compartiendo en alegría, cuando un viento feroz del desierto golpeó la casa con tal violencia que se derrumbó por completo. Todos sus hijos murieron, y el mensajero entró jadeante diciendo: «Solo yo escapé para traerte la noticia. Job,
paralizado por el dolor, ya no pudo escuchar más. El mundo, de repente, dejó de moverse para él. La pérdida lo hundió en una sombra tan densa que la misma muerte parecía más ligera. En un instante lo había perdido todo: sus bienes, su familia, su futuro. Pero en medio de la tragedia, Job no maldijo ni a Dios, ni a sí mismo. Con un gesto solemne se levantó, rasgó su manto y con las manos temblorosas se afeitó la cabeza en señal de duelo. Todo lo que había sido suyo, todo lo que amaba, ya no existía. Sin embargo, en vez de caer en desesperación, Job se postró ante Dios y adoró. Con voz quebrada proclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». Esta es la verdadera lección de fe. Job había perdido todo, pero no su fe. En lugar de alejarse de Dios, se acercó más. Reconoció que todo lo que tenía era un regalo divino y no algo que le perteneciera por derecho. El sufrimiento de Job nos enseña que la verdadera fe no depende de las bendiciones de Dios, sino de quién es Él. En Mateo 7 se nos habla de dos casas, una construida sobre la roca y otra sobre la arena. Cuando la tormenta vino, solo la casa sobre la roca permaneció firme. Job, aunque probó el dolor más extremo, se mantuvo firme, porque su fe estaba cimentada en la confianza en Dios, no en lo que recibía de Él. Satanás, sin embargo, no se conformó con su derrota. Después de unos días, los cielos se abrieron de nuevo y la corte celestial se reunió. Satanás apareció una vez más. Dios lo miró con firmeza y le preguntó: «¿De dónde vienes?». El acusador, con una sonrisa astuta, respondió: «De recorrer la tierra». Jehová, sabiendo que el enemigo había probado la fe de Job y había fallado, dijo: «¿Has visto a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le quitaste, aún retiene su integridad. No hay otro como él en la tierra». Estas palabras cayeron como un martillo sobre Satanás. Pero el enemigo, enfurecido, replicó: «Piel por piel, Job solo ha resistido porque no ha sufrido en su cuerpo. Extiende tu mano, toca su carne, y verás cómo te maldice». El desafío fue aceptado. Jehová le dio permiso a Satanás, pero con una condición: «Está en tu mano, pero no toques su vida». Satanás, lleno de furia, descendió a la tierra y atacó a Job con una lepra dolorosa. Su cuerpo, antes robusto, se cubrió de llagas abiertas que supuraban, y el dolor lo consumió por completo. La fiebre lo devoraba, y la piel se desprendía de su cuerpo. Job, el hombre más grande del Oriente, se convirtió en un espectro de sí mismo. Nadie lo reconocía, ni siquiera sus amigos más cercanos. Su esposa, testigo de todo, vio cómo Job lo perdió todo. Ella lo vio caer en la miseria, despojado de su honor, su riqueza, y ahora consumido por la enfermedad. Desgarrada por el dolor, le dijo: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, con una fe inquebrantable, respondió: «¿Recibiremos el bien de Dios y no el mal?». En su sufrimiento, Job mantuvo su fe. No importa cuánto haya sufrido, no perdió su esperanza en Dios. Su lección es clara: la fe verdadera no depende de las bendiciones, sino de la confianza en el carácter y la soberanía de Dios, incluso en medio del dolor. La dolor de Job fue incomparable. Cuando su esposa, conmovida por las pérdidas, se acercó a él con lágrimas en los ojos, su voz tembló al decir: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Este fue el último golpe del enemigo, que intentó hacer que Job blasfemara a través de la voz de su propia esposa. Job cerró los ojos sabiendo que ella también estaba rota, pero su fe no se movió ni un solo centímetro. Con la mirada fija, su voz, débil pero firme,
respondió: «Hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo?». La verdadera prueba de Job no era solo la pérdida de todo lo que tenía, sino la prueba de si su fe resistiría cuando ya no quedara nada en su vida. A pesar del dolor más profundo, Job se mantuvo firme. El rumor de su tragedia se extendió rápidamente, y 3 de sus amigos más antiguos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Querían consolarlo, llorar con él y entender lo que había sucedido. Nada podía prepararlos para lo que encontrarían. Desde lejos, vieron una figura solitaria en las cenizas, un hombre cubierto de llagas, su piel desgarrada y sus ojos vacíos. Intentaron reconocerlo, pero no podían. Ese hombre no era el Job que conocían, el sabio, el próspero, el bendecido por Dios. Ese hombre era solo una sombra de lo que había sido. Los 3 amigos se sintieron tan conmovidos que comenzaron a llorar desconsolados. Su llanto resonó por toda la región. Como era costumbre en tiempos de luto, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas, tratando de compartir el dolor de su amigo. Pero sabían que las palabras no podían aliviar el sufrimiento. Pasaron 7 días y 7 noches en completo silencio. Ninguno de los 3 habló, porque entendieron que el dolor más profundo no se puede consolar con palabras. A veces, lo único que se puede hacer es estar allí. Pero al final de esos días de silencio, Job rompió el silencio de la forma más desgarradora. Con la voz quebrada, maldijo el día en que nació. No maldijo a Dios ni a sus amigos, pero exhaló un lamento que estremeció la tierra y el cielo. Perezca el día en que nací, que desaparezca de la historia el instante en que fui concebido. El dolor de Job había alcanzado tal profundidad que ya no veía propósito en su existencia. ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué mis primeros suspiros no fueron los últimos? Preguntaba entre lágrimas. Su sufrimiento lo había llevado a desear nunca haber nacido. En su desesperación, cuestionaba la razón de su dolor y sufría por la incomprensión del propósito divino. Sus amigos lo miraban en silencio, pero cuando Elifaz, el más anciano de ellos, no pudo más, rompió su silencio y le dijo: «Tú enseñabas a muchos, fortalecías a los débiles, levantabas a los caídos, pero ahora que el mal te ha alcanzado, te desmoronas. ¿No era tu temor a Dios tu esperanza? ¿Acaso se ha perdido un inocente?». Las palabras de Elifaz, aunque dirigidas a consolar, no fueron bien recibidas por Job. Él sintió que esas palabras no comprendían el verdadero peso de su dolor. Las preguntas de Elifaz reflejaban la lógica humana. Si Job sufría, debía haber hecho algo malo. Pero esta visión no era la respuesta al sufrimiento de Job. A veces, el dolor no tiene explicación, y la fe no siempre se basa en la justicia humana, sino en la confianza en el propósito divino, incluso cuando no lo entendemos. Las palabras de Elifaz continuaron afiladas, como un dardo envenenado. Él no acusaba directamente a Job, pero dejaba la duda en el aire. Si Job estaba sufriendo, entonces, tal vez, había sembrado algo malo. Dijo: «Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. El rugir del león se apaga, los bramidos de la bestia se debilitan, sus dientes se rompen, y el león viejo muere por falta de presa». Después de un momento de silencio, Elifaz, como si hubiera sido tocado por una revelación, continuó: ¿Puede el hombre ser más justo que Dios? ¿Puede el ser humano ser más puro que su creador? Él cuestionaba, con base en una visión, si el hombre podría ser más justo que Dios. Si Dios ni siquiera confiaba plenamente en sus propios siervos, ¿qué se podría decir de los humanos? Aunque Elifaz no insultaba directamente a Job, sus palabras sonaban como una crítica velada a su integridad. La idea era clara:
Job tal vez era arrogante, y eso lo había cegado ante su propia falla. Elifaz continuó con su lógica, más dura que nunca. Decía que el sufrimiento de Job no era aleatorio, tenía un propósito. El sufrimiento era parte de la existencia humana, nadie podía escapar de él. Sin embargo, el tono de Elifaz cambió cuando sugirió: si estuviera en tu lugar, buscaría a Dios, encomendaría mi causa a Él. Hablaba de Dios como el ser supremo que hace maravillas, que frustra los planes de los astutos y que corrige al hombre para su bien. Job debía ver su dolor como una corrección divina, y si aceptaba esa disciplina, encontraría la restauración. Elifaz, con voz firme, concluyó: la corrección del Todopoderoso es para tu bien, Job. Mientras Elifaz hablaba, Job, con los ojos cansados y el alma devastada, respondió con amargura. Suspiró y con la voz cargada de sufrimiento, dijo: si mi queja y mi tormento pudieran pesarse con justicia, serían más pesados que la arena del mar. Mis palabras son precipitadas porque el peso que cargo es insoportable. Job estaba tan sobrecargado que sus palabras salían desordenadas, reflejo del peso inmenso de su dolor. Deseaba la muerte como único alivio. Si Dios me concediera lo que anhelo, si me permitiera morir de una vez. Un deseo angustiante de escapar de un sufrimiento sin fin. La muerte no llegaba y su paciencia estaba al límite. Job sentía que sus amigos no lo comprendían. El que sufre espera encontrar consuelo en su compañero, pero ustedes me han traicionado, dijo con amargura, acusándolos de haberse alejado cuando más necesitaba apoyo. No pedía nada material, solo comprensión. Prefiero la muerte antes que seguir respirando, exclamó, en un grito de desesperación. Elifaz intentaba consolarlo, pero sus palabras solo aumentaban el peso de su aflicción. Job no se arrepentía de algo que no había hecho, pero su fe, a pesar de todo el dolor, permanecía firme. Cuando Elifaz terminó, el silencio cayó entre ellos. El sufrimiento de Job no tenía explicación, y lo que quedaba era su lucha silenciosa con su fe. Bildad decidió hablar, y para él la situación era simple. Dios es justo, y si los hijos de Job murieron, fue porque pecaron. Con el ceño fruncido, miró a Job y dijo: ¿hasta cuándo hablarás con palabras vacías, como un viento impetuoso? Si buscaras a Dios con humildad, si rogaras a Él con sinceridad, si fueras limpio y recto, Dios se despertaría a tu favor y restauraría tu casa. Bildad intentaba darle a Job una esperanza, pero su tono aún llevaba juicio. Él creía que, si Job fuera recto, Dios lo restauraría, pero si el sufrimiento continuaba, eso debería ser una señal de que Job necesitaba reconocer su falta. Pregunta a las generaciones pasadas. Los antiguos sabios sabían la verdad. Dios no abandona al justo ni apoya al malvado, afirmó con certeza, transmitiendo que la solución era simple. Si Job fuera justo, Dios lo restauraría, pero si no lo fuera, el sufrimiento era la consecuencia de un error. Job miró hacia arriba, exhausto, y sabía que sus amigos insistían en que su sufrimiento era un castigo por algún pecado. Pero también sabía que el hombre jamás podría justificarse completamente ante Dios. Lo que dicen es cierto, pero ¿cómo? ¿Puede un hombre discutir con Dios? Job preguntó, su voz llena de tristeza y resignación. Sabía que Dios era sabio, poderoso e inquebrantable. Incluso si Job fuera justo, no podría defenderse. Si yo fuera justo, no podría defenderme, dijo, y sus palabras rebosaron de dolor. ¿Por qué me creaste si solo me ibas a hacer sufrir? Extendió las manos hacia el cielo en busca de una respuesta, pero el silencio divino lo consumía. No había voz, no había señal, solo el peso abrumador del silencio. Las palabras de Zofar, por su parte, fueron aún más crueles. Con dureza le dijo a Job:
¿Tanta palabrería? ¿Seguirás insistiendo en que eres inocente? Zofar no veía misterio en el sufrimiento de Job. Para él, todo estaba claro. Job había pecado y estaba recibiendo su castigo. Declaró con desprecio: «Ojalá Dios hablara contigo y te mostrara la verdad. Dios te está castigando menos de lo que mereces». Para Zofar, Job necesitaba humillarse, reconocer su error y aceptar el castigo de Dios para ser restaurado. Pero Job ya no tenía fuerzas para contener su indignación. Se levantó con el rostro endurecido por el dolor y exclamó: ¿Ustedes creen que poseen la sabiduría de Dios? Con desprecio, miró a sus amigos y continuó: Se han convertido en los voceros del Altísimo. ¿Creen que solo ustedes comprenden la verdad? Su paciencia se había agotado. Ellos lo habían juzgado, lo habían acusado, y él sabía que su vida era íntegra y su fidelidad a Dios era real. Si no encontraba justicia en los hombres, hablaría directamente con Dios. Levantó los ojos hacia el cielo, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz temblorosa: «Dios mío, ¿por qué me tratas como si fuera tu enemigo? Si hay algo en mí que me condena, dímelo. Si he pecado, muéstramelo. Si soy culpable, ¿por qué no me perdonas y acabas con esto?». Sus palabras salieron con la última fuerza que le quedaba, sin entender su sufrimiento, sin respuestas, sin justicia. Pero aún confiaba en Dios, incluso en medio del dolor. «Aunque me mate, en Él confiaré». De repente, el viento comenzó a soplar, una brisa ligera que pronto se transformó en un torbellino. La voz de Dios resonó de la tormenta. «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás». Job, que clamaba por una audiencia con Dios, ahora se encontraba cara a cara con el Todopoderoso. Dios le preguntó: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. ¿Quién puso sus medidas? Si lo sabes, ¿quién tendió sobre ella cordel?». Job, impotente, mal podía respirar. Dios no estaba ofreciendo respuestas sobre su sufrimiento, pero estaba mostrando a Job su pequeñez ante la grandiosidad divina. Continuó cuestionando a Job sobre la creación y las maravillas que solo él puede realizar. Job sintió su corazón apretarse con cada palabra de Dios, que lo colocaba ante su propia insignificancia. Dios no debía explicaciones a Job. Él era el creador y el universo entero dependía de su voluntad. Por primera vez, Job entendió la verdad más difícil de aceptar. Dios es infinitamente más grande de lo que el hombre puede comprender. Job había pedido respuestas, pero Dios le dio perspectiva. Ante la grandeza divina, Job quedó en completo silencio. Dios volvió a hablar. ¿Aún contenderás con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, que responda. Job sintió que todo el peso que llevaba dentro de sí se quebraba. No había más nada que decir, nada que refutar, nada que exigir. Entonces el Señor continuó: «¿Me condenarás a mí para justificarte a ti mismo? ¿Anularás tú mi juicio?». Job sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, porque entendió que era exactamente lo que había hecho. Quiso que Dios explicara su sufrimiento. Quiso que Dios probara que él, Job, era inocente. Pero ahora comprendía que la justicia de Dios no necesitaba explicación. Dios comenzó a describir su creación con más detalles, hablando del Behemoth, una bestia imponente que él mismo había creado, con huesos como barras de hierro y un poder que nadie podría someter. También habló del Leviatán, un monstruo marino imbatible, cuyo fuego salía de su boca y cuyos ojos brillaban como el amanecer. «Si nadie puede enfrentar a estas criaturas que yo he creado, ¿quién puede desafiarme a mí?». Dios preguntó. Job ya no pudo contenerse. Se inclinó profundamente, postrándose en el polvo,
y con voz temblorosa confesó: «Sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Su corazón estaba rendido. Antes había hablado sin entender, había reclamado sin ver la inmensidad de Dios. Dios no le dio respuestas, pero su presencia fue suficiente. Job, el hombre que había perdido todo, ahora tenía todo. No porque su sufrimiento hubiera sido explicado, sino porque había visto la gloria de Dios. En ese momento se arrepintió en polvo y ceniza, pero la historia aún no había terminado. Dios volvió su atención hacia los amigos de Job, que durante todo el tiempo hablaron sin verdadero entendimiento. El Señor les dijo: «Mi ira se ha encendido contra ustedes porque no han hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job». Job, el que había sufrido y clamado, fue justificado por Dios. Sus amigos, que lo habían acusado, ahora estaban en peligro de juicio. Dios les ordenó que llevaran una ofrenda y hicieran sacrificios, pero añadió algo sorprendente: «Mi siervo Job orará por ustedes y yo lo aceptaré». Job, el hombre despreciado y juzgado por ellos, ahora debía interceder por sus almas. Y Job lo hizo. No había rencor en su corazón. Oró por aquellos que lo habían herido con sus palabras. Y cuando lo hizo, algo increíble ocurrió. El Señor restauró su vida, devolviéndole el doble de todo lo que había perdido. Los amigos y familiares que lo habían abandonado ahora regresaron para consolarlo y traerle riquezas. Su rebaño creció nuevamente, y Dios no solo lo restauró, sino que lo multiplicó. Pero lo más bello estaba por venir. Dios le dio nuevos hijos, 7 varones y 3 hijas, que fueron las más bellas de toda la tierra. Sus nombres reflejaban la belleza y la bendición de su nueva vida. Yemima, que significa día radiante como el amanecer después de una larga noche. Kesia, que representa la fragancia de las especias, un símbolo de pureza. Y Keren-Hapuk, que significa cuerno de antimonio, un símbolo de honra y esplendor. El sol se alzaba sobre la tierra de Uz, iluminando los campos donde antes había ruinas. Job ahora caminaba entre sus rebaños multiplicados, rodeado de sus hijos, viendo con sus propios ojos lo que jamás pensó que volvería a tener. Pero su mayor tesoro no eran sus riquezas, ni su rebaño, ni su familia restaurada. Su mayor tesoro era su fe, una fe más fuerte que nunca. Ahora entendía lo que antes le era incomprensible. Dios es más grande de lo que la mente humana puede abarcar. Su justicia no se mide con la vara del hombre, y su amor no se traduce solo en prosperidad o sufrimiento. Dios es soberano, y su voluntad es perfecta incluso cuando el hombre no la entienda. Job ya no necesitaba respuestas. Había visto la gloria de Dios, y eso fue suficiente. El hombre que una vez lamentó su existencia, ahora disfrutaba de una vida bendecida. Los años pasaron, y Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, nietos, bisnietos, y murió viejo y lleno de días en paz. La historia de Job no fue una historia de sufrimiento, sino de redención. Job nunca recibió las respuestas que buscaba. Dios no le explicó el motivo de su sufrimiento, no reveló la conversación celestial entre él y Satanás, ni detalló el propósito de su prueba. Pero Job recibió algo mucho mayor. Él recibió a Dios. El Señor le mostró el universo, la inmensidad de la creación, la insignificancia del hombre ante su gloria, y en ese momento Job entendió. De oídas había oído de Dios, pero ahora lo que había visto con sus propios ojos, y eso fue suficiente. Este fue su verdadero final, su verdadera recompensa. No las riquezas, no la restauración de su familia, sino haber visto a Dios
con sus propios ojos. Ahora, después de reflexionar sobre la historia de Job y los poderosos enseñanzas que ella nos trae, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo caminar con más fe y confianza en Dios a partir de este momento? El viaje de Job nos enseña que incluso en medio del sufrimiento podemos encontrar fuerza al confiar en la soberanía divina y en la certeza de que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no nos abandona, y su presencia es el verdadero consuelo. Así como Job, podemos encontrar paz no en las respuestas que buscamos, sino en la presencia del Creador. Cree, la fe que llevas es más poderosa que cualquier adversidad que surja en tu camino. Si este video tocó tu corazón y trajo reflexión, no olvides suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas inspiradoras. Comparte este video con aquellos que necesitan una palabra de esperanza y no pierdas nuestros contenidos en las redes sociales. Juntos, caminaremos en fe y buscaremos más conexión con Dios. Bendiciones para ti y tu familia.